Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A ver, déjenme moverle aquí tantito. Ok. Oigan, vamos a analizar las dos partes de la pelea de Charlo contra Canelo. Sobre todo la previa. No, ahorita todavía no nos vamos a meter tanto en el tema técnico-táctico. Vamos a seguirnos metiendo más al tema de la gestión. De, ya saben, ¿no? Por gente que se siente estafada, etcétera. Vamos a comentar el por qué tiene cosas buenas, por qué tiene cosas malas la pelea. Vamos a desmentir un poquito eh, a esos comunicadores. Ay, Dios santo, es que también hay cada comunicador que sale a la defensa y de verdad que defiende lo indefendible. Les soy bien honestos, a veces defienden lo indefendible y es bien extraño. Pero bueno, vámonos un poquito a lo que significa subir dos divisiones de peso, 14 libras, eh, para un peleador. Estaba comentando, por ejemplo, cuando Marco Antonio Barrera subió dos divisiones de peso para disputar un campeonato del mundo, pero él subió de las 108 libras a las 115 libras. Subió en teoría 7 libras aproximadamente, entre 7 y 8 libras. Pues es la mitad de lo que va a tener que subir Charlo. Ahora hay que guardar esas proporciones porque no tienen idea de cómo he estado viendo algunos comunicadores de que no, pero es que Pacquiao subió y es que fulanito de tal subió y a ver, pero no vas a comparar a Manny Pacquiao con Yermel Charlo. No lo puedes comparar, o sea, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Entonces, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de peleadores que subieron 2 libras o subieron mucho peso para poder para poder retar algún campeonato del mundo. Por ejemplo, el Mantequilla Nápoles contra Carlos Monzón. ¿Se acuerdan de ese legendario peleador cubano más avecindado en México que nadie? Pues Carlos Monzón lo destrozó. Quien se acuerde, Carlos Monzón destrozó al Mantequilla Nápoles, subió y todo, y ahí sí no comparan al Mantequilla Nápoles contra Charlo, ¿no? Y para mí el Mantequilla de lo que llegó a ser fue mejor peleador que Charlo. En cuestión de logros, técnica también, pero hay ciertas cosas que Charlo pues fue mejor, ¿no? Eso en cuanto al Nápoles contra Carlos Monzón. Ahora, ¿se acuerdan también? Digo, para mí, uno de los mejores, si no es que el mejor peleador de la historia, que fue Sugar Ray Robinson, que él subió de peso welter a peso medio. En aquel entonces, estamos hablando de los 40 más o menos. En aquel entonces no había divisiones intermedias. No existía el super welter, el super medio, no existían. Entonces subías de welter a medio. De 147 a 154 libras. Perdón, de 147 a 160 libras. Estamos hablando de 13 libras. Sugar Ray Robinson sube contra Jake LaMotta. Y le fue bien. En algunas sí, en algunas no. Porque pelearon como 5 veces. Otro ejemplo que está de subir de peso, de subir algunas divisiones, pues fue cuando subió Amir Khan para retar a Canelo por el campeonato de peso medio. Amir Khan, quien se distinguió más en el peso ligero, super ligero, ya después subiendo a welter, decide retar a Canelo y sube en teoría dos divisiones. Ojo, aquí hubo si mal no recordamos, hubo como una cláusula para Canelo. Fíjate, eso sí es un punto a favor de él, pero hubo una cláusula a favor de Amir Khan, que era rebasando el super welter, que es 155 libras o arribita, ahí era el contrato. Entonces super welter es 154, si subes a 155 ya es peso medio. Ahí fue donde firmaron la pelea. Sin embargo, ya vimos lo que le pasó a Amir Khan. Desgraciadamente, ¿cómo les digo?
Ustedes vieron el knockout y eso que Amir Khan los primeros rounds estuvo boxeando bien a Canelo, ¿eh? La verdad es que estuvo boxeando bastante, bastante bien a Canelo. Entonces, pero al final del día se impuso el peso. Uno puede decir, no, es que es muy rápido, es que esto, es que el otro. Se impuso el peso y lo que les decía el día de ayer, siempre que peleo un muy buen peleador ligero contra un muy buen peleador pesado, va a terminar ganando el pesado. Esa es la realidad. Ahora, no sé si se acuerdan, fue en el 2010, 2009, no, 2009, cuando, ya ven que Floyd Mayweather cuando peleó contra Ricky Hatton, se retiró un tiempo, ¿no? Había anunciado su retiro, whatever. Y después regresa en el 2009 y pelea contra Juan Manuel Márquez. Pues Juan Manuel Márquez era campeón, no sé si ligero o super ligero, creo que el ligero. Y había sido campeón ligero y pues sube a peso welter a pelear contra Floyd Mayweather. ¿Qué le hizo Juan Manuel Márquez a Floyd Mayweather? Absolutamente nada. Para mí fue la pelea más fácil en la carrera de Floyd Mayweather, y o sea, obviamente a la par de cuando peleó contra Canelo y cuando peleó contra Robert Guerrero. Otra pelea que también sube de división para pelear, pero en esa no fue por campeonato, fue cuando Manny Pacquiao subió a pelear contra Oscar de la Hoya. Peso super ligero, subió un peso super welter. Y le puso la paliza de su vida a Oscar de la Hoya, entendiendo las proporciones, ¿no? Que Manny Pacquiao estaba en su mejor momento y Oscar de la Hoya estaba en su peor momento. Entonces, pero fue una pelea donde todo el mundo daba por perdedor a Manny Pacquiao y se dieron cuenta de que, pues, había nacido la leyenda, ¿no? También. Ahora, también se acuerdan, igual no podemos comparar a Charlo con Manny Pacquiao, es la realidad. ¿Se acuerdan también cuando Pacquiao subió contra Antonio Margarito por el campeonato Super Welter? Ese es otro ejemplo, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Lo van a comparar contra un Yermel Charlo. Un Yermel Charlo, ojo. Yermel tiene desde pandemia, estamos hablando del 2020, los últimos 4 años, fíjense, últimos 4 años, Yermel Charlo, con el que va a pelear con Canelo, no el otro, el que tiene como 2 años fuera, no. Este Charlo va a llegar a la pelea de Canelo con 1 año, 4 meses, poquito más de inactividad, de no haberse subido al ring. Esa es una. Ahora, desde pandemia, o sea, desde el 2020, los últimos 4 años, ha peleado solamente 3 veces. Es mucha inactividad. Es muy poco ritmo de trabajo. Aparte, hace 2 peleas, mucha gente lo vio perder contra el Broxy Castaño. Entonces, ya después hizo la revancha y fue cuando ganó. Pero realmente, porque dice, no, es que es muy rápido y es que es el mejor de los gemelos. O sea, sí. Pero tampoco me lo quieras vender como la última maravilla, porque no lo es. Porque simplemente no lo es. Pero bueno, otro ejemplo también de peleadores que han subido 2 categorías de peso para retar a un campeón, cuando subió Kell Brook contra Gennady Golovkin. Y eso no fue hace muchos años, eso fue 2018, no, 2017, no me acuerdo, pero no hace mucho, 2016, no recuerdo. Kell Brook, un peleador británico, un campeón, me acuerdo que en ese momento él era peso welter y sube a super welter y sube a medio. De 147 sube a 160, 13 libras, para pelear contra Gennady Golovkin, que prácticamente era el mejor 160 en ese entonces. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dieron una paliza al final. Obviamente sí que el Brook en su momento estuvo punteando a Golovkin por la rapidez, pero al final del día se impuso la fuerza con tal grado que terminó con una fractura de hueso orbital. Y desde esa pelea para enfrente, Kell Brook nunca fue el mismo. Igual lo pasó a Amir Khan, un compatriota de él, cuando peleó con Canelo. Ya no volvieron a ser los mismos. Esa es la realidad. Pero, en fin, así como estos, hay varios ejemplos. Pero
¿cómo les puedo decir? La estadística nos dice algo. Los números no mienten. En promedio, no es generalizar, pero los números no mienten. Normalmente el que sube de peso a retar al campeón va a terminar perdiendo. Hay veces, pues, que si son peleadores extraordinarios, pues ahí sí. Está el caso de Sugar Ray Leonard, que sube a peso medio para pelear contra Marvin Hagler. Y puta, fue una de las mejores peleas de la historia. Y terminó ganando Sugar Ray Leonard después de haber regresado de un retiro. Pero vuelvo a lo mismo. Charlo no es un Sugar Ray Leonard, no es un Manny Pacquiao, no es un Sugar Ray Robinson. No lo es. No, por favor, dejemos de vender humo. No trato de demeritar, ojo, porque también yo creo que ya empiezo como para algunos a sonar como Canelo hater. Y no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque Charlo es buen peleador, pero hasta ahí. O sea, hasta ahí. Les puedo decir que quizás sea una mejor pelea que la pelea de Yildirim, etcétera. Quiero comentar algo antes de terminar el video. Porque muchos dicen, no, es que no has visto las fotos de Canelo con los Charlo, que están mucho más grandotes. Sí. Pero eso influye muy poco. Cuando estás en los niveles más altos del boxeo, influye muy poco. Si hubiese sido así, no sé, Mike Tyson nunca hubiera sido campeón. Y eso que en el peso completo no eran 14 libras, eran 20, 30, 40, hasta 60, 70 libras de diferencia entre los peleadores. Y Tyson los noqueaba como si nada. Pero volvemos a lo mismo. Mike Tyson solo hay uno. Por ejemplo, entonces hubiéramos dicho, no, Rocky Fielding, que fue un super costal de papas, no le iba a ganar a Canelo. Rocky Fielding es mucho más alto que Canelo y más alto que Charlo. ¿Pero qué le hizo? Nada. No le hizo absolutamente nada. Y fue otro costalito de papas. Digo, y en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, es un peleador que no le hizo nada. No le aportó demasiado ofensiva a Canelo Álvarez. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tiene de bueno esta pelea? Volvemos a lo mismo. Charlo no es un Rocky Fielding, no es un este peleador turco que les acabo de decir, un Yildirim, no es un John Ryder. Quizás, para mí, yo creo que Charlo no va a aguantar tanto golpe como a John Ryder, pero veo una pelea muy similar a lo mejor como la de Amir Khan. Quizás obviamente no vaya a terminar noqueado de manera tan fulminante porque Amir Khan tenía mandíbula de cristal, eso es un hecho. Pero pues al principio punteando a Canelo, moviéndose medio bien. Pero hasta ahí. ¿Sí me entienden? Hasta ahí. ¿Por qué? Porque hay otro argote en el boxeo que dicen, eres tan bueno o tan malo como tu última pelea. Su última pelea hace más de un año contra el Broxy Castaño se vio bien, pero también se le vieron sus deficiencias. Y una pelea antes contra ese mismo, pues también se vio bien, pero se vieron bastantes deficiencias y mucha gente los vio perder. Entonces, nada más, no trato de demeritar la pelea, pero tampoco que te quieran vender humo. O sea, nada más las cosas como son y lo del César al César, tal cual. Y también tenemos que entender que un contrato de esas características que le dieron a Canelo, pues obviamente son, o sea, no los puedes aventar 3 peleas contra los Lobos. Por eso, para mí, y me lo comentaban en un video aquí en YouTube que no, es que si tú creíste que iba a pelear contra Charlo, etcétera. Para mí todavía tiene sentido en cuestión de contrato la pelea con Charlo, porque si le vas a pagar más de 100 millones de dólares por 3 peleas, sí, a lo mejor te vamos a poner 3 peleitas donde pues luzcas bastante bien y empiezas a hacer un storyline para que al final termines peleando contra Charlo. A lo mejor, o sea, para mí hace sentido, porque al final del día no creo que le quieran regalar 100 millones de dólares a Canelo. Y no propiamente regalar, pero no creo que quieran arriesgar 100 millones de dólares a Canelo sin las peleas más lucrativas. Pero, pues existe también la posibilidad de que tengan ustedes razón de pues, no enfrente a Charlo. Viene ahí un problema, porque para mí ahorita le gana este gemelo Charlo y es muy probable que vaya a terminar peleando contra el otro gemelo. Ya más le quedaría una pelea.
A Morrell definitivamente lo descarto por completo. A ese no lo va a ver ni en pintura. Y para mí las otras dos opciones que le quedan al final a Canelo, pues es Errol Spence y David Benavides. Porque, por ejemplo, quizás el gemelo Charlo, el más pesado, con el que se estaba negociando y terminó saliéndose de la negociación para que le entrara el quite a su hermano, pues a lo mejor sigue sin estar listo. Entonces ahí es donde metes a Errol Spence. Y después te vas contra Benavides. O quizás en la próxima, nada, para que crees que esté morbo, meten a Benavides y ya la tercera, depende de cómo le vaya a Canelo. Vamos a suponer que le termine ganando a David Benavides. Pues hace la pelea contra Errol Spence. Todavía va a ser un poquito más fácil porque va a ser un peleador que no va a subir 2, va a subir 3 divisiones. Y va a terminar siendo un poquito más sencillo, por así decirlo. Entonces ya de pasar de ser 14, van a ser como 23 libras. No, manches, no, 23 no. 668, 24 libras. No, manches, sí, por ahí. No, como 20 libras, 21 libras, más o menos. Entonces, o sea, son unas cosas por otras, ¿no? Pero bueno, nada más les quería traer este video para que vieran ustedes más o menos y supieran más o menos pues los pros y los contras. Vuelvo y les repito, no creo que sea una pelea mala, pero pues es una pelea que nadie pidió. O sea, te la quieren vender y, o sea, está bien que te la vendan y si te la crees está bien, pero solamente tienes que ser consciente de lo que estás comprando, de lo que estás viendo y guardar sus proporciones. Es eso, guardar sus proporciones. Debe de ser una pelea interesante a los principios de la primera mitad. Y ya después se va a ir, ¿cómo te lo explico? Se va a ir viendo la diferencia. Algo que también hace ilusión a esta pelea para que la haga un poquito más competitiva es la baja de rendimiento de Canelo en sus últimas peleas. No sé si se acuerden que Canelo desde su pelea con Caleb Plant empezó como a bajar, le empezó a faltar el aire, le empezaba a faltar el aire. Pues después contra Bivol pierde y luego contra Golovkin luce de la fregada. Entonces y después va contra John Ryder y también así como que no termina de brillar, por así decirlo. Y entonces ya vimos una baja en su rendimiento. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que le depara a Saúl y a Charlo, a Yermel, al más chico de los gemelos. Y debería ser una buena pelea hasta ahí. Es todo, va a ser un buen espectáculo sobre todo. Pero bueno, ¿qué opinan al respecto ustedes? Avísenme.